Buenos días queridos hermanos y quienes también están ahí a través de internet. Feliz año nuevo a todos. El Señor les bendiga y les conceda un año con salud, alegría, pero por sobre todo del conocimiento de Él. Amén. Enfrentando el futuro con sabiduría divina, yo creo que esa sería la temática de hoy, ¿no? Es un nuevo año y por lo tanto necesitamos el consejo de Dios para este año o este nuevo año que se inicia. Me gustaría que abra su Biblia, mientras tanto, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17. Santiago, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Lo puede tener ahí abierto un momento. A partir de hoy, si el Señor quiere, tenemos 365 días, contenidos en 52 semanas, 168 horas cada semana y 24 horas por día. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Cómo vas a usar tus días? Supongo que la mayoría de los aquí presentes ya han decidido qué harán con esas 52 semanas, partiendo por las vacaciones, por supuesto, ¿verdad? El año 2022 fue un año duro, entonces hay que descansar. Las vacaciones de verano para nosotros los chilenos son, ¿verdad?, importantes. ¿Cuántos ya hicieron la reserva de su hospedaje? A ver, ¿cuántos ya tienen los tickets comprados para salir de vacaciones? Apuesto que algunos ya tienen todo bien arreglado, ¿verdad? Ansiosos de que pase enero rápido, que llegue luego el 1 de febrero, ¿o me equivoco? Ahí por ahí veo alguna sonrisa. Es que es lindo, ¿verdad?, imaginarse estos días de descanso, conociendo algún lugar nuevo, caminando por la playa o tomando algo con la familia, con la esposa, con los hijos. ¿Qué hay de aquellos que están en época de estudios, de decidir sobre sus estudios? ¿Ya decidieron qué van a estudiar? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Están seguros que es lo que tienen que hacer? Por cierto, los que están pensando estudiar teología y me han preguntado por ahí, aprovecho de informarles que las postulaciones están abiertas. Algunas semanas más paso la información para que después no me digan que no les recordé. Pero la decisión de los estudios es trascendental, porque es perfeccionarse en algo que Dios nos ha preparado para hacer. ¿Lo habían visto de esa manera? ¿Se han dado cuenta que tenemos ciertos intereses y no solo eso, dones que no todo el mundo tiene? Somos diferentes y tenemos ciertas cosas que nos hacen únicos y que Dios nos ha dado. Entonces, una decisión de este tipo es relevante y hay que ponerla delante de Dios, por supuesto. Hablemos un poco acerca del trabajo. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Están contentos con lo que están haciendo? ¿Están contentos en el empleo actual o se sienten desanimados? ¿Tienen la convicción de estar invirtiendo sus vidas en el lugar indicado o están pensando abandonar ese empleo, el empleo que tienen actualmente por otro oficio? ¿Están seguros que quieren seguir ahí, en ese trabajo? ¿Lo han pensado bien? Si se van a mover, la gran pregunta, ¿ya le preguntaron al Señor? Ese Señor que conoce el futuro, ¿le preguntaron si era el momento de hacerlo? Atención con esto porque además de la situación de inestabilidad que viviremos en las próximas 52 semanas en materia económica, de acuerdo a los especialistas por la crisis, ¿verdad?, global y también que tenemos en Chile, un movimiento en falso podría afectar mucho
tu vida y la vida de tu familia. Tenemos que pensar muy bien sobre estas decisiones, pero sobre todo, siempre es esencial pedir y tener la aprobación del Señor. Amén. Y entonces me gustaría ahondar más en esto, en este pensar, ¿no?, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro futuro, sobre nuestros estudios, sobre nuestro trabajo, escuchando la palabra del Señor en Santiago capítulo 4 del versículo 13 al 17, que dice: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Amén. Señor, oramos para que tú nos hables esta mañana a través de tu palabra, a través de este pasaje en la carta de Santiago, Señor, a tu iglesia, para el primer siglo y también para nuestro siglo. Oramos, Señor, para que esta palabra cobre vida en nuestros corazones y tú nos afectes profundamente con ella. Te agradecemos y te imploramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Esta carta se le atribuye a Santiago, quien, de acuerdo al testimonio, es un actor relevante en el establecimiento de la iglesia cristiana durante el primer siglo. La fecha en la cual se escribe esta carta, y de acuerdo a su ubicación, que está casi al final, ¿verdad?, contrario a lo que podríamos pensar, es muy temprana, ubicándose en la primera mitad del primer siglo, año 50 aproximadamente. Ahora, de ser Santiago, hijo de María, el medio hermano de Jesús, el autor de la carta, como una buena parte de los historiadores suponen, su valor es doble. ¿En qué sentido? Primero, en que igual que el resto de los libros que se encuentran en el canon cristiano, en lo que nosotros tenemos acá, en la Biblia, ¿verdad?, fue inspirado por Dios. Y segundo, que Santiago, a diferencia del resto de los autores o apóstoles, tuvo el privilegio de crecer junto al Señor. Y por lo tanto, la bendición de experimentar lo que el Señor Jesucristo, desde muy temprana edad, modeló y ejemplificó con su propia vida. Dicho de otra manera, en estos escritos nosotros podemos observar la profunda marca del Señor en la vida de Santiago. En efecto, podemos presuponer aquello cuando lo vemos absolutamente comprometido como uno de los líderes de la iglesia del primer siglo, lo que demostraría la obra de Dios a través de Cristo y el impacto que tuvo con esa experiencia de crecer junto al Señor. Un último asunto relacionado con el autor y su contexto es el siguiente. Considerando la fecha de la escritura, muy temprano en el siglo I, como acabamos de decir, Santiago escribe para sostener a los cristianos que comienzan a ser perseguidos y a la vez que son perseguidos, dispersados por distintas regiones del Imperio Romano. Así, su trabajo, además de tener muchas exhortaciones de cómo enfrentar la oposición viviendo en un mundo hostil, contiene interesantes porciones de sabiduría divina para enfrentar el cristianismo o siendo cristianos en un mundo hostil y en el futuro. Entonces, de este pasaje se desprenden tres enseñanzas que me gustaría compartir con ustedes hoy. En primer lugar, me gustaría hablar de aceptar que no conocemos el mañana. Luego, aprender a confiar en la voluntad de Dios. Y tercero, abandonar
la soberbia. Entonces, aceptando, aprendiendo y abandonando. Cuando hablo de aceptar lo que no conocemos el mañana, estoy pensando en el versículo 13 que tenemos ahí en el libro de Santiago. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y fíjese el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Estas líneas contienen una porción significativa de verdad, ya que de la misma manera que les recordara lo efímero de la vida, Santiago les recordara lo efímero de la vida a los judíos que comenzaban a abandonar sus hogares por la persecución, nos recuerda en un contexto distinto, hoy en el presente, pero con mucha honestidad, algo que todos nosotros sabemos, pero que nos rehusamos a aceptar, a propósito de este inicio de año. No conocemos el mañana. Y en realidad con esta idea sería suficiente para sentarnos a recapacitar sobre estos deseos, expectativas y planes que nosotros tenemos para el próximo año, ¿verdad? Con eso ya sería suficiente, ¿no? En realidad, ¿cómo voy a enfrentar el mañana si no sé cómo viene? Hasta cierto punto, esta reflexión es un gran consejo antes de decidir sobre cualquier cosa, saber que no tenemos control sobre el mañana. Pero si leemos con cuidado, esta verdad va acompañada de otra. Otra verdad que yo diría incluso es más cruda que la anterior. Tampoco somos dueños de nuestras vidas. No conocemos el mañana y no somos dueños de nuestra vida. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por el porvenir? ¿No será que nos estamos desgastando más de la cuenta para alcanzar ciertos objetivos? ¿O podemos decir que nuestros deseos y propósitos están en orden cuando se trata de buscar ciertos logros académicos, profesionales o materiales? Permítanme ser un poquito más impertinente, pero con todo respeto, como diría un conductor de televisión chileno por ahí. Considerando, ¿verdad?, que la verdad de Dios, cuando nos invita a aceptar que no conocemos y que no somos dueños de nuestra vida, nos invita a pensar en lo siguiente. ¿En qué lugar de tu vida o en qué lugar de tu lista de objetivos para el año 2023 está crecer en tu relación con Dios y en el conocimiento de Dios? ¿Ya pensó en esto? ¿O va a vivir este año enfocado en sus propios proyectos, dejando de lado su máxima prioridad, creyendo que puede encontrar en otras cosas que no sea Dios? Qué bueno que puede hacer un magíster, me alegro. Y también compartiría su felicidad si me contara que lo ascendieron, ¿verdad?, y que el ingreso económico aumentó casi al doble. ¿Cómo no? Excelente. ¿Cómo no alegrarnos por eso? Es más, a mí me encantaría celebrar contigo que tu emprendimiento o negocio están creciendo. Obviamente, me encantaría. Pero, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Permítame recordarle nuevamente, como nos enseña el Catecismo Menor de Westminster, para comenzar muy orientados este año 2023, en qué se puede resumir la vida de un creyente. En la primera pregunta sobre el fin principal del hombre, ¿recuerdan ustedes qué es lo que dice? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, entendiendo perfectamente bien estas verdades, que no conocemos el mañana y que no somos dueños de nuestra vida y del futuro, sabemos que son realidades difíciles de aceptar, pero debemos aceptarlas, ¿no? No porque sean difíciles de aceptar van a cambiar, ¿no? No dejan de ser verdades. La verdad de Dios siempre es verdad y quien es capaz de reconocerla y aceptarla y abrazarla, seguramente vivirá más satisfecho.
Porque entenderá, como dice Proverbios capítulo 16, versículo 1, que el hombre propone, pero Dios dispone. Y al mismo tiempo que en Dios podemos descansar porque Él conoce todo y es dueño del futuro. Amén. Como dice Isaías en el capítulo 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Queridos hermanos, entre más temprano aceptemos que no conocemos el mañana y que la vida no nos pertenece y que al margen de Dios nuestra existencia no tiene sentido, más consistentes seremos en nuestra manera de vivir, pensando mejor lo que debemos o no debemos hacer, tomando mejores decisiones y descansando en aquel que conoce el mañana y es dueño de nuestras vidas. Amén. Una vez que aceptamos que no somos dueños del mañana, es importante entonces avanzar a una segunda etapa, como acabo de mencionar al principio. Aprender a confiar en Dios. ¿Alguien me recuerda cuál era la primera? Aceptando. Excelente. Y la segunda, aprendiendo a confiar en Dios. Versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aprender a confiar en Dios para los cristianos y creyentes del siglo I no fue y no era una tarea sencilla. Y menos afirmar esto de si el Señor quiere. Esto porque las opciones religiosas que daban dirección a la vida en aquella época se resumían básicamente en dos: los dioses paganos griegos y la voluntad del emperador romano. En ese sentido, los dioses paganos siempre estaban a la mano ahí presentes, en las calles, en los templos, en lugares públicos. Y creo haber comentado esto en otra predicación, ¿no? La importancia de estos creyentes griegos, ¿no? De aquella época, esta importancia que le daban a las estatuas y la representación de estas autoridades espirituales. Y todavía los museos, ¿verdad?, conservan estas piezas de la antigüedad greco-romana como testigos de aquella época. Y en cuanto a la figura del emperador, también hemos dicho que su posición en muchos casos era como la de un dios. El emperador romano tenía esa impronta. Incluso algunos emperadores romanos se creían efectivamente semidioses. En consecuencia, esto de confiar en Dios, el Dios encarnado, el que se había revelado, no era una tarea sencilla. Y menos si este Dios que se estaba predicando había muerto y su resurrección era cuestionable. Queridos, nada más imaginen ustedes la presión social de vivir en un mundo donde la mayoría de las personas alrededor tuyo depositan su fe en otras cosas, en otros dioses, en esos dioses de mármol o la misma figura del emperador. Es cierto, son otros tiempos, pero de cierta forma estas experiencias a menudo se repiten. Recuerdo algunos ambientes académicos o de trabajo en los cuales me sentí muchas veces como un pájaro raro, donde uno parece que está como fuera de contexto, ¿no? Como que se siente fuera de lugar. Claro, nada parecido a lo que vivieron estos cristianos en el primer siglo. Yo simplemente estoy hablando de sensaciones, ¿no? Pero tal vez algunos de ustedes han experimentado esto en sus ambientes laborales o en su lugar de estudios. No sé si me voy a entender. Los que han vivido, ¿no?, esta situación de gente trabajando o estudiando con gente que no necesariamente comparte tu fe, probablemente se van a identificar con lo que acabo de decir, ¿no? Pero es una situación incómoda, no es una situación confortable. Y por otra parte, recordemos, como dije al principio, que los cristianos, en el momento en que se escribe esta carta, están siendo perseguidos. Y entonces cuando te están persiguiendo y te levantas de la cama
y escuchas que están llevando a tus cercanos al Coliseo romano para morir destrozados por un león, y te enteras que el cristiano con el que estabas tomando once 2 días atrás ahora ya está muerto, créanme que esto de confiar en Dios o afirmar si el Señor quiere haremos esto o aquello es realmente complicado. ¿Lo habían pensado así? Complicado, ¿no? Pero ese era el desafío, aprender a confiar en Dios lo más rápido posible. Porque entre más pronto aprendían, más rápido asumían la manera de entender de cómo tenían que enfrentar la vida e incluso la muerte. Y esta era precisamente entendiendo y descansando en la voluntad de Dios. ¿Cuánto necesitamos aprender esto? ¿Podrías afirmar que has aprendido a confiar en Dios? ¿Podrías decir el año 2002, dentro de mis propósitos, aprendí a confiar en Dios y hacer el check, o todavía no? Tenemos esta oportunidad, Dios nos está dando este año para aprender a confiar verdaderamente en Dios. Entonces, desde esa perspectiva, confiar en Dios era verdaderamente un desafío. Porque ya no se trataba de un Dios abstracto de las edades anteriores, tampoco de los dioses de mármol griegos o la figura imponente de un emperador romano, sino de Cristo y su ejemplo de relación con el Padre y permanente búsqueda de cumplir su voluntad. ¿Recuerdan ustedes cuál era la convicción del Señor? ¿Cuál era la oración del Señor antes de ir a la cruz? Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Cuántos malos ratos nos hubiéramos ahorrado si antes de haber tomado una decisión hubiéramos dicho, ¿qué quieres, Señor? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer en este caso? ¿Podrías confirmar tú este matrimonio? ¿Podrías darme tú la tranquilidad que este es efectivamente el próximo paso en mi vida? ¿Podrías darme el ok para hacer esta inversión? ¿O debo esperar? ¿Cuántos momentos catastróficos nos hubiéramos evitado consultando al Señor? Estoy convencido y seguro que si hiciéramos aquí una especie de una dinámica, ¿no? de compartir algunos testimonios de nuestras propias vidas sobre las cosas que podríamos haber consultado al Señor antes de hacerla primero, podríamos pasar un buen rato aquí, ¿no? Probablemente todo el día o toda la tarde. Personalmente he optado por poner todas mis decisiones delante del Señor. ¿Cómo? Y quiero compartir esto con ustedes porque probablemente también puede ser de utilidad para ustedes. Siempre antes de tomar una decisión importante, que no han sido pocas, en la vida tenemos decisiones importantes que tomar. En mi caso, por ejemplo, a los 21 años tuve que tomar una decisión de ir a México como misionero. Han pasado más de 25 años. En aquella época no era fácil salir a los 21, hablarle a la gente, me voy de misionero, te veían como un muchacho, ¿no? Sin barba, flaquito, y este tipo se va de vacaciones, ¿o qué onda, no? Pero antes de tomar cualquier decisión, como ir a México, comprar una propiedad, cuando estaba en el momento del matrimonio, del casamiento, los estudios, nuestro regreso a Chile, el pastorado, etc., siempre he hecho una oración y le he dicho al Señor persistentemente, Señor, si es tu voluntad, te pido que confirmes esta decisión. Señor, soy tuyo y tú conoces el futuro y no quiero perder tiempo tomando decisiones que no están autorizadas por ti. Entonces, si es tu voluntad, permite que todas las condiciones lo confirmen y si no, por favor, cierra todas las puertas. No quiero absolutamente nada que me haga perder el tiempo y me aleje de tu voluntad.
Queridos, les comparto esta experiencia porque muchos se preguntan cómo estar seguros de conocer la voluntad de Dios. Pero créanme que esta manera de poner todas las cosas delante del Señor, pidiendo su confirmación, en mi caso ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Y podría ser también un consejo del Señor para ti. Y un botón de muestra quizás es, si Dios quiere, que el próximo mes de febrero ya cumplimos 20 años de matrimonio con Blanca. El Señor ha bendecido nuestro matrimonio y estamos juntos sirviendo al Señor. Dios nos enseña este año verdaderamente a confiar en Él y que esto acontezca. Santiago nos exhorta a una tercera cuestión: abandonar la soberbia. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete o le es pecado. ¿Qué significa abandonar la soberbia? A la luz de este pasaje, significa simplemente dejar de creer que estamos a cargo del futuro, que somos dueños de nuestra vida y que podemos vivir mejor sin el consejo de Dios cuando sabemos que no es así. Dejar la soberbia es haber internalizado y repetir con Salomón: no te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Repetir con Job: recuerda que la vida es un soplo. Es repetir con David: porque mis días han sido consumidos en humo. Rechazando al mismo tiempo la necedad ejemplificada en la parábola del hombre rico que el Señor Jesucristo compartió. ¿Recuerdan esa parábola? El hombre rico decía: derribaré mis graneros y los edificaré mayores y guardaré allí. Él estaba pensando en el futuro, ¿verdad? Todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, permítanme cerrar esta exposición bíblica con una aplicación general para todos, para este año. Como dije al principio, a partir de hoy, si el Señor quiere, tenemos 365 días, contenidos en 52 semanas, de 168 horas cada una y 24 horas por día. ¿Cómo vas a usar tus días? Este año es probable que seas tentado por diversos medios a seguir creyendo que eres dueño del futuro, que la vida te pertenece y que no necesitas de Dios. Y es muy probable que tengas ese tipo de percepción por el bombardeo de información que recibes a diario, a través de estos aparatos electrónicos que andamos trayendo por todas partes, ¿verdad? Que tienen ciertos algoritmos, inteligencia artificial, ¿no? Y que parecen saber todo acerca de nosotros, de nuestras vidas, hasta lo que pensamos. ¿No les ha pasado? Están pensando en algo, están hablando y aparece ahí el lugar donde vacaciones en tal lugar, o el pantalón, o el tipo de zapato. Impresionante, ¿no? Y te están recomendando desde la pastilla hasta el lugar de descanso que tu cuerpo necesita, haciéndote creer que estás en control y que no necesitas de Dios para pensar, para vivir el presente, para pensar sobre el futuro, ni para vivir la vida como se debe. Y para vivir la vida como se debe. Parece ser que a través de estas plataformas tú tienes la respuesta. Y vamos a reconocer que estos avances y la inteligencia artificial, ¿verdad?, efectivamente son reales y en muchas oportunidades sí aciertan sobre nuestra realidad. Sin embargo, no son del todo asertivos, porque son mentirosos. ¿En qué sentido? En que no consideran a Dios en el centro de las decisiones. ¿Cómo? Reduciendo todo a una realidad material que, de acuerdo con la palabra de Dios, no es una realidad completa. Por lo tanto, vamos a ser cuidadosos. Y este es el desafío en el primer día del año.
Vamos a ser cuidadosos cada vez que tengamos que tomar decisiones o se nos ofrezcan cosas, productos y experiencias. ¿En qué sentido? En relación a evaluar si mis decisiones, es decir, las que voy a tomar respecto de mi futuro o estas cosas, ayudarán a profundizar mi relación con Dios, con el Señor, o me alejarán de ella. Ese será el principal criterio para decidir. Recordando que Dios es primero, siempre, porque solo Él conoce el futuro y Él está a cargo de nuestras vidas. Entonces, si las opciones que tengo enfrente me ayudan, sigo adelante. Y si las opciones que tengo enfrente no me ayudan, ¿qué es lo que voy a hacer? Las voy a abandonar. ¿Por qué? Porque nada puede estar sobre el consejo y la voluntad de Dios. ¿Quieres perder tiempo? Toma decisiones por las tuyas. ¿Quieres vivir en la alegría, con plenitud, con gozo, con tranquilidad? Escucha al Señor. Pide su consejo. Solo así vamos a vivir confiados. Queridos, aceptemos que no conocemos el mañana, aprendamos a confiar en la voluntad de Dios y abandonemos la soberbia. Pero sobre todo, confiemos en la obra de Cristo, que por su gracia nos permite entender todas estas cosas. Amén. Entonces, anote, incluya en su vocabulario en este primer día del año. No olvide incluir ahí, en ese vocabulario del corazón y del alma, que nosotros tomaremos decisiones si el Señor quiere. Si el Señor quiere, haré esto o aquello. Amén. Señor, muchísimas gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Y oramos para que esta sea una lección profunda en nuestro corazón. Señor, confesamos y nos arrepentimos por las malas decisiones que hemos tomado por no consultarte a ti. Padre, queremos crecer este año 2023 y oramos para que tú bendigas tu iglesia, para que mis hermanos puedan disfrutar de lo que tú has prometido. Tú prometiste venir, ¿para qué? Para darnos gozo, para darnos alegría, para darnos una vida abundante. Y oramos, Señor, para que podamos vivir esta vida cristiana con ese sentir, para que podamos caminar y para que podamos experimentar ese gozo. Padre, oramos en el nombre de Jesús pidiendo que podamos internalizar esta primera enseñanza y esta primera lección y que podamos aprender a decir siempre, en cada decisión, en cada situación que tengamos enfrente, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Gracias por tu palabra, que sea una semilla que crezca en nuestro corazón, que no perdamos el tiempo, sino que disfrutemos de la vida que tú nos das. Gracias, Padre, te damos por todas tus bendiciones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.